Lo bonito de la litografía es que es muy honesta. Yo, por ejemplo, veo mucho en las imágenes de los artistas cuando un artista tiene miedo a dibujar, o cuando un artista es muy tranquilo, o es muy expresivo. Todo eso se refleja en la piedra. ¿Por qué? Porque es especial la litografía porque es muy directa, es lo más cercano a cómo dibuja realmente un artista. Entonces, para mí esa es la parte especial de la litografía, que es como muy esencial, es la esencia de los artistas. ¿Alguna vez habías escuchado sobre la palabra litografía? Cuando hablamos de litografía hacemos referencia a una técnica de impresión. Ojo, no es cualquier impresión. Esta es plasmada en una superficie de piedra. Es por ello que el día de hoy un experto del tema nos contará un poco del proceso creativo y los procesos litográficos que se viven aquí en el taller La Buena Impresión. Mi nombre es Daniel Barraza. Desde hace 22 años me dedico a la litografía, a imprimir litografía. ¿Cómo es que llego a la técnica? Yo desde muy joven sabía que me gustaba todo lo que tenía que ver con las artes plásticas, el dibujo, la pintura. Entonces yo a los 17, 18 me salgo de mi ciudad natal, de mi pueblo, y de casualidad encontré que se hacía la litografía. Yo no sabía que existía. Con un maestro en Jalapa, Veracruz, que se llama Per Anderson. Con él llegué en 1999 y llegué en un punto así muy clave porque cuando el maestro empieza una investigación sobre todo lo que tiene que ver con la litografía, pero con insumos mexicanos. O sea, me tocó la investigación de ir a buscar piedras, hacer rodillos, hacer prensas, lápices, todo lo que tiene que ver con la litografía. Entonces, afortunadamente llegué en ese punto crucial del maestro Per. Y pues la afinidad que tiene la litografía con el dibujo, con la pintura, eso es lo que me enganchó. O sea, era una técnica que me encantaba por la afinidad que tenía con el dibujo. Entonces llego con él. Los primeros 4 o 5 años era un espacio pequeño donde era un taller personal, donde solo le imprimía a él. Él tenía en ese tiempo era maestro de la Universidad de Dibujo. Entonces él se llevaba una piedra todos los días, yo le graneaba y se llevaba una piedra y al otro día ya me la entregaba lista para imprimir. Entonces durante 5 años fue ese mecanismo. Después nace la Ceiba Gráfica en Coatepec, Veracruz. Eso fue en finales de 2005. Ahí es donde sí interactué más tiempo con artistas nacionales y extranjeros. Estuve a cargo del taller de 2005 hasta 2013 y después llegó a Oaxaca en 2013. Trabajo en un taller que se llama La Huella Gráfica hasta hace 2 años y medio. Y bueno, ahora estamos aquí con el colectivo, con Fernando Cebes, con Daniel Flores, con Jerónimo y ya vamos 2 años y medio trabajando aquí en La Buena Impresión. No sé si nos podría explicar un poco del proceso que se vive aquí desde que llega un artista y empieza
hacer su dibujo, los trazos y cómo es el resultado al final? Bueno, mira, normalmente cuando llega un artista, bueno, hay dos tipos de artistas, ¿no? Los que yo conozco, con los que ya he trabajado antes, y los nuevos. Entonces, con los que ya trabajaba antes es un poquito más sencillo porque ya sé un poquito por dónde va su proyecto, qué escalas de grises o negros le gusta, incluso sé un poquito su paleta. Pero cuando viene un artista nuevo, lo que uno hace es platicar con él directamente para que me muestre algún diseño, para que me muestre alguna carpeta de su trabajo, para que me muestre como ya un diseño que vaya enfocado en la litografía que quiere hacer. Entonces, esa primera plática es el acercamiento a su obra, y también yo para proponer o para empezar a pensar qué materiales entregarle, formatos, decirle de qué manera dibujar y todo esto. Una vez que ya nos ponemos de acuerdo cuál es la manera de que tiene que abordar el dibujo, medidas del papel, medidas de imagen. Entonces yo busco la piedra se limpia o se granea, definimos el formato, entregamos la piedra y le entregamos el material, que el material básico es un material acuoso que es tush y un material sólido que es un crayón. Ambos materiales contienen grasa. Todo lo que sea grasa y que toque la superficie de la piedra después va a tomar tinta, ¿vale? Entonces se le entregan los materiales, se le explica un poquito este principio básico de la grasa y el agua. Se les explica que, por ejemplo, también no pueden estar untando la piel sobre la superficie de la piedra porque la piel contenemos grasa. Entonces es una técnica más o menos limpia, que estar muy conscientes de que todo lo que sea grasa después nos va a tomar tinta. Termina de dibujar, nos la entrega a nosotros y nosotros lo que hacemos es procesar químicamente la piedra o el dibujo para que las zonas blancas ya no reciban más grasa y las zonas de grasa reciban la grasa correcta. Entra la prensa, ya sea en la prensa manual o en la prensa que tenemos aquí atrás, la prensa francesa. Se carga de tinta, definimos el color de la tinta, definimos la intensidad de la tinta y también definimos el número de impresiones. Se hace la edición, después procedemos a revisar todas las piezas, se limpian, si hay algún problema con alguna se saca. Bueno, el proceso de limpieza. Una vez que se limpia, viene el artista a hacer ya la firma de la edición. Entonces, el final del trabajo es cuando él firma. Ese es el final de todo el proceso de la impresión. Cuando el artista ya termina la edición, nosotros borramos la piedra. Entonces las piedras vuelven a funcionar para otros diseños. No es que se utilice una piedra por cada imagen y ya se desecha, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es eliminar la imagen que ya se imprimió para que reciba un nuevo diseño. Entonces en el graneado lo que hacemos es ir de un grano grueso y después vamos afinando. Es lo mismo que las lijas también, depende del número que tengamos, va a ser el tamaño del grano. Entre más pequeño el número, es más grande el grano, ¿sale? En este caso ahorita vamos a usar nada más dos. Es 180. Ese es un carburo de silicio, se llama, o más conocido como carborundum. Y es el mismo polvo que utilizan las lijas, el mismo abrasivo. Entonces, aquí, bueno, estas dos placas son
placas que yo utilizo para algunas pruebas, pero ya las piedras de edición pues son unas piedras que son arriba de 5 centímetros. ¿Sí? No es un graneado ahorita que vamos a hacer como profesional, pero para darnos una idea. Por ejemplo, aquí ya está yendo todo el trazo que tenía, está desapareciendo. Entonces lo que voy a hacer ahora es cambiar a uno más fino. Entonces voy a hacer el ejemplo también de utilizar el disco. El disco de metal se introdujo ya más recientemente. Siempre se hacía con piedra. Entonces como si fuera una pulidora manual. El tamaño del grano nos va a definir, en este caso, como los píxeles por pulgada. Es lo mismo que las imágenes digitales. Por ejemplo, si yo tengo un grano 30, en teoría serían 30 píxeles o puntos por pulgada. Aquí el estándar es 220. Si yo lo hago más áspero o más grueso, el artista no va a tener como una definición de la imagen, no puede hacer detalles finos. Si yo me excedo de 220, sí se puede, pero como hay tantos puntos pequeños y tan cerca uno del otro, se llega a tapar la imagen. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces el estándar es 220, que es el que acabo ahorita de poner. Bueno, esta máquina, esta prensa francesa, es como de 1909, se hizo para imprimir litografía a una mayor escala, a hacer más impresiones que una prensa convencional. Y bueno, digamos que las partes que tiene esta máquina es, en esta mesa de aquí, va la piedra, ya con el diseño. Nosotros, para poder nivelar la presión,
tenemos unas piezas aquí abajo. Estos cuatro volantes son como si yo tuviera una mesa con 4 patas. Entonces yo puedo elegir subir cada una de las patas de la mesa o cada una de las esquinas, dependiendo la necesidad de la piedra. Porque no todas las piedras ni tienen el mismo grosor, ni tienen ni todas están niveladas de la misma manera. Entonces esta máquina nos permite subir la piedra, bajarla, enderezarla de un lado o bajarla del otro con estas partes, con estas engranes de aquí. Y bueno, una vez que ya está sostenida y nivelada la piedra, de este lado de acá, yo digo siempre que de la mitad de la máquina hacia acá es tinta y de la mitad de la máquina para allá es agua, es humedad. Entonces, como les expliqué al principio, la litografía funciona por eso, porque no se puede mezclar grasa y agua, ¿sí? Entonces, de aquí para allá es humedad y de aquí para acá es grasa. Y lo que tiene que ver con la grasa es tinta. La tinta con la que imprimimos es a base de aceites, ¿sale? Entonces, de este lado hay 3 piezas. Uno, el contenedor de la tinta, que sería aquí. El que esparce la tinta sobre la mesa, el que hace que la tinta esté pareja sobre todo los que esparcen y los que entintan la piedra, ¿vale? De aquel lado está otra vez la parte de humedad. Estos rodillos de aquí también se humectan, se llenan de agua antes de empezar a trabajar. Entonces, en automático, cuando echamos a andar la máquina, estos rodillos tocan la piedra también y humectan la piedra. Entonces, de este lado humecta y de aquel lado pone la grasa, que es la tinta, ¿vale? Entonces, ahorita la vamos a echar a andar para que vean un poquito cómo ya en funcionamiento todas estas partes de la máquina. Bueno, miren. En este caso les decía aquí, ¿se dan cuenta el rodillo? El rodillo está girando. Cada vez que viene esa placa de metal, gira. Entonces, en cada giro se introduce una capa de tinta por esta ranura que está aquí. Este rodillo toca el rodillo que está abajo. Y este rodillo toca la plancha de metal y cada vuelta deposita una capa de tinta. Entonces, ese es para mantener una cantidad de tinta estable. Después, ya que este rodillo deposita esta placa, estos rodillos van a estar esparciéndola para que sea una capa uniforme. Si se dan cuenta, estos rodillos se mueven un poquito para allá, un poquito para acá. Entonces, los rodillos van a estar como nosotros manualmente, con la mano hacemos esto y hacemos esto en todos los sentidos para tener una capa uniforme. Aquí lo que hace es solito, porque los rodillos van y vienen hacia un lado y hacia otro. Ok, una vez que ya tenemos la cantidad acá, esa placa toca los rodillos. Cuando ya tiene suficiente tinta esta placa, estos rodillos tocan la placa, toman esa tinta y van a hacer contacto con la piedra que estaría puesta aquí, en esta parte de acá, ¿vale? Entonces, depende de la cantidad de tinta que yo ponga, va a ser la intensidad de la impresión. Y de este lado va a estar humectándose. Y una vez que ya está controlado todo eso, empezamos a meter los papeles.
el número mínimo de personas que tiene que estar trabajando son 2. Son 2 personas, pero para imprimir cómodo son 3. Uno el que está poniendo el papel, otro es el que recibe y un tercero es el que está vigilando la humedad o la tinta o como que mantiene el control de toda la impresión, ¿sí? Entonces ahorita en este caso Memo pone papel y yo recibo. Para su época esta máquina era una revolución en la velocidad porque, por ejemplo, un promedio de 50 impresiones las hacemos en 20 minutos. 20 minutos. Hacer yo 50 impresiones en una prensa manual me lleva unas 8 horas más o menos de trabajo. Entonces sí hay una enorme ahorro de tiempo, ¿no? Y pues bueno, eso es en general. Cada vez que pasa el papel, hace contacto con la piedra y esa piedra ya tiene suficiente tinta, entonces pasa la tinta de la piedra al papel y ya. Eso es todo. Sí, una más. Sí. Una ventaja que tiene esta máquina es que yo puedo hacer 2, 3, 4 colores, 5 colores con la misma piedra. Mientras yo no quite la piedra de aquí, yo puedo hacer varios colores con la misma piedra porque cae en el mismo sitio. El registro es muy preciso. Entonces yo puedo hacer varias capas de tinta con una sola piedra. Bueno, los invitamos a que nos visiten aquí en el taller La Buena Impresión. Estamos en Jicotenca 410, Colonia Centro. Y para que visiten el espacio, la máquina que es una pieza de museo funcional. Y pues el equipo, todo el equipo de La Buena Impresión que es un equipo que hace su trabajo con toda alegría y gusto a toda la gente que nos visite. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno. Órale. Órale. Vale.